Hola, bienvenidos a Cardio Flash College, un lugar para aprender cardiología por medio de animaciones flash. Hoy contamos con la colaboración de la doctora Julia Seller, cardiólogo clínico adscrita a la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Marina Salud de Denia, y juntos vamos a revisar los aspectos fisiopatológicos más importantes de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Acompáñennos. Como sabéis, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por la presencia de signos y síntomas típicos y no tan típicos, ocurridos como consecuencia de una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracavitarias, tanto con el esfuerzo como con el reposo, y todo ello debido a una alteración en la estructura y funcionamiento del corazón. Aunque normalmente asociamos esta condición clínica con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, debemos saber que, según los registros de actividad clínica, más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener una fracción de eyección preservada. Vale, ya sabemos que la fracción de eyección no es la herramienta más precisa a la hora de evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Sin embargo, es la herramienta clínica más utilizada para reclutar y asignar pacientes en los ensayos clínicos desarrollados en el campo de la insuficiencia cardíaca, pues además de ser accesible y fácil de usar, tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. De esta forma, las guías de actuación clínica consideran que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene fracción de eyección preservada cuando la fracción de eyección es igual o superior al 50%. De esta manera, cuando comparamos las características clínicas de estos pacientes con respecto a las características clínicas de los pacientes con fracción de eyección reducida, podemos observar que los primeros tienden a ser mayores, predominantemente mujeres, con una incidencia elevada de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, anemia y fibrilación auricular, mientras que la incidencia de enfermedad coronaria y cardiopatía isquémica es significativamente inferior. De forma que puede parecer que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son dos formas clínicas completamente diferentes entre sí, pues no solo difieren con respecto a las características epidemiológicas previamente señaladas, sino que, además, difieren en cuanto al pronóstico y la respuesta clínica al tratamiento. Sin embargo, la verdad es que, a día de hoy, este asunto no está del todo claro, pues algunos autores sugieren que ambas formas de insuficiencia cardíaca simplemente podrían constituir diferentes etapas evolutivas de un mismo proceso clínico. Por estos motivos, diferentes grupos de trabajo han dedicado mucho tiempo y esfuerzo al estudio de los aspectos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De esta forma, además de la disfunción diastólica, en la actualidad se reconoce que esta entidad clínica puede estar causada por la interacción de diversos factores de riesgo cardiovascular. Echemos un vistazo. Empecemos por la disfunción diastólica. Veréis, la disfunción diastólica se refiere a la imposibilidad que tiene el ventrículo izquierdo de llenarse de una forma rápida y completa durante la diástole, siendo por tanto incapaz de mantener un volumen o presiones de llenado normales. De forma clásica se ha considerado que el factor desencadenante es un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, pues ésta desencadenaría un remodelado adverso de la cavidad, caracterizado por hipertrofia miocárdica concéntrica, aumento del espesor parietal, aumento del consumo miocárdico de oxígeno y reducción progresiva de las propiedades elásticas del músculo cardíaco. Sin embargo, algunos autores defienden que la disfunción diastólica puede responder a un estado proinflamatorio sistémico. En este caso, la hipertensión arterial, la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular producirían inflamación y disfunción del endotelio coronario. Esto reduciría la concentración de óxido nítrico y produciría isquemia local por daño microvascular. Esto induciría hipertrofia miocárdica, proliferación de miofibroblastos y síntesis de colágeno en la matriz extracelular, disminuyendo todo ello la relajación miocárdica e incrementando la rigidez ventricular. Disfunción auricular. Como sabéis, la aurícula izquierda no solo contribuye con el llenado del ventrículo izquierdo durante la diástole, sino que además actúa como una barrera fisiológica entre el ventrículo izquierdo y la circulación pulmonar, pues protege la red vascular pulmonar de las amplias oscilaciones de presión que sufre la cavidad ventricular. Por estos motivos, las alteraciones anatómicas y funcionales de la aurícula izquierda en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se han relacionado con la aparición de eventos cardiovasculares adversos durante el seguimiento. Así, la disminución de la succión, el incremento de la rigidez pasiva
y la disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo aumentan la presión diastólica de la aurícula izquierda. Esta sobrecarga de presión desencadena dilatación y disfunción de la aurícula izquierda, lo que aumenta de forma significativa el riesgo de sufrir una fibrilación auricular. De esta forma, la ausencia de actividad mecánica auricular útil en pacientes con fibrilación auricular agrava la disfunción diastólica y produce una disminución de la capacidad funcional, independientemente de la respuesta cronotrópica del ventrículo izquierdo. Disfunción ventricular derecha e hipertensión pulmonar. Como sabéis, el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo favorece la congestión venosa retrógrada. Esto no solo dilata la aurícula izquierda, sino que además induce hipertensión pulmonar en más de la mitad de los casos. De hecho, la presión arterial pulmonar constituye por sí mismo un marcador pronóstico de la enfermedad, pues la mortalidad estimada a 3 años de seguimiento en estos pacientes puede subir un 28% por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión pulmonar. Por su parte, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como otras enfermedades pulmonares coexistentes, puede contribuir al empeoramiento de la hipertensión pulmonar, la intolerancia al ejercicio y la mortalidad. De la misma forma, la existencia de disfunción ventricular derecha es frecuente y puede afectar a 1/3 de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Aunque este fenómeno guarda una relación estrecha con la gravedad de la hipertensión pulmonar, el aumento de la morbimortalidad asociado a la disfunción del ventrículo derecho es independiente del grado de hipertensión pulmonar. Finalmente, durante el ejercicio se puede producir un desacoplamiento funcional entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar que podría contribuir de forma importante en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Expansión del volumen plasmático. La expansión del volumen plasmático se ha asociado con dilatación de las cavidades derechas y de la aurícula izquierda, favoreciendo el incremento del volumen cardíaco global independientemente del tamaño o la función del ventrículo izquierdo. Y como podéis imaginar, todo esto puede incrementar las presiones de llenado por medio de mecanismos como la restricción pericárdica y la interdependencia ventricular diastólica. En este sentido, algunos autores han demostrado que en pacientes con obesidad mórbida e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, puede haber un aumento significativo de la presión capilar pulmonar de enclavamiento, como consecuencia de la expansión del volumen plasmático. Alteraciones en el músculo esquelético. Como sabéis, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden sufrir una serie de alteraciones morfológicas, metabólicas y funcionales a nivel del tejido muscular esquelético, cuya manifestación clínica habitual suele ser astenia e intolerancia al ejercicio. De esta forma, tradicionalmente se ha considerado que la atrofia del tejido muscular esquelético y la disminución de la capacidad funcional podrían ser una consecuencia directa o indirecta del fallo cardíaco, debido a una serie de mecanismos fisiopatológicos específicos, como por ejemplo, reducción del flujo sanguíneo muscular, inflamación sistémica, aumento de la concentración plasmática de hormonas catabólicas como el cortisol y reducción de la concentración plasmática de hormonas anabólicas como la testosterona. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la miopatía musculoesquelética podría no ser tan solo una consecuencia de la insuficiencia cardíaca, sino que además podría condicionar el desarrollo y la progresión de esta enfermedad. Así, el concepto de músculo esquelético como órgano secretor ha ido cobrando cada vez más fuerza en la actualidad, puesto que los beneficios cardiovasculares del ejercicio superan significativamente a los beneficios atribuidos a la mejora de la función mecánica muscular. Pero, ¿de qué secreciones estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de una serie de citoquinas musculares llamadas miosinas. Así, las miosinas son moléculas producidas por el músculo esquelético durante la contracción muscular. Estas son liberadas al espacio extracelular y por este motivo son capaces de ejercer funciones autocrinas y paracrinas a nivel local. Sin embargo, estas moléculas también pueden ser liberadas a la circulación sistémica con el fin de ejercer una función endocrina periférica. Por este motivo, son capaces de regular favorablemente el metabolismo lipídico y condicionar la creación de un entorno antiinflamatorio sistémico. De esta forma, algunos autores han propuesto que ciertas alteraciones en la producción y liberación de miosinas podrían contribuir con el desarrollo de la miopatía musculoesquelética, así como con el desarrollo de otros trastornos metabólicos e inflamatorios asociados clásicamente a la insuficiencia cardíaca.
Esto explica por qué diferentes estudios clínicos han demostrado que el entrenamiento físico puede aumentar el consumo de oxígeno y mejorar la capacidad funcional en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección preservada como reducida. Incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica se define como la incapacidad para aumentar la frecuencia cardíaca de forma apropiada durante el ejercicio. Esto reduce el gasto cardíaco e impide que las demandas metabólicas del organismo queden completamente satisfechas. Aunque la fórmula de Fox-Astrand ha sido utilizada tradicionalmente con el fin de conocer la frecuencia cardíaca máxima predicha según la edad, recientemente se ha introducido un concepto más robusto llamado frecuencia cardíaca de reserva. Así, la frecuencia cardíaca de reserva se calcula a partir de la relación que existe entre la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca máxima, de tal forma que se considera que un paciente posea incompetencia cronotrópica si el valor de la frecuencia cardíaca de reserva es inferior a 0.8. De esta manera, algunos estudios estiman que la insuficiencia cronotrópica está presente en 3/4 partes de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aproximadamente. Aunque los mecanismos fisiopatológicos responsables de la incompetencia cronotrópica no son del todo claros, se sospecha que la elongación de las fibras miocárdicas, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hipertrofia miocárdica y la sobreestimulación crónica del sistema nervioso simpático podrían desencadenar una desensibilización y pérdida de regulación de los receptores beta cardíacos, así como un remodelado adverso del nodo sinusal, caracterizado entre otras cosas por la prolongación del periodo refractario nodal y de la conducción sino-auricular. En cualquier caso, la existencia de incompetencia cronotrópica en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se ha asociado a un deterioro de la clase funcional y a un riesgo elevado de sufrir episodios cardiovasculares adversos durante el seguimiento, incluyendo, entre otras cosas, un aumento de la mortalidad y de los reingresos hospitalarios. Muy bien. Tras llevar a cabo esta breve revisión sobre los aspectos fisiopatológicos más importantes de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, resultará mucho más comprensible el algoritmo diagnóstico propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Estáis listos? Comencemos. Lo primero que debemos hacer es identificar si nuestro paciente presenta signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, y para ello será necesario realizar una buena historia clínica y un conjunto de pruebas complementarias básicas como por ejemplo un electrocardiograma, una analítica, una radiografía de tórax y un ecocardiograma transtorácico. Como podéis imaginar, la idea es descartar otras causas de disnea o insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, valvulopatías, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar, etc. De esta forma, y descartando todo lo anterior, podemos sospechar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando existen signos y síntomas de fallo cardíaco en un paciente que presenta valores elevados de ProBNP a pesar de contar con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, siempre y cuando se pueda demostrar la existencia de una alteración cardíaca estructural o funcional concomitantemente. Pero, ¿de qué alteraciones estamos hablando? Muy sencillo. Estamos hablando de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y del resto de las alteraciones descritas previamente en la fisiopatología de la enfermedad. Así que, como podéis suponer, estas alteraciones son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, reducción del strain longitudinal global del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, reducción de la velocidad de la onda E' a nivel del anillo mitral, aumento del cociente E sobre E', velocidad máxima de chorro de insuficiencia tricúspide mayor de 2,8 metros por segundo, o una presión sistólica de la arteria pulmonar superior a 35 milímetros de mercurio. Con todos estos datos, la Sociedad Europea de Cardiología ha propuesto un algoritmo diagnóstico con criterios menores y mayores que suman 1 y 2 puntos cada uno, respectivamente. Así, podemos decir que tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando existen 5 puntos o más, y podemos descartar este diagnóstico cuando existen tan solo un punto o ninguno. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen puntos intermedios? Muy sencillo. En estos casos, se recomienda medir parámetros hemodinámicos de fallo cardíaco por medio de pruebas no invasivas de estrés diastólico o directamente mediante un cateterismo cardíaco derecho. Por lo tanto, podríamos considerar que el ecocardiograma de esfuerzo es concluyente cuando el cociente E sobre E' es igual o superior a 15
y el aumento de la velocidad pico de regurgitación tricuspidia es mayor o igual a 3,4 metros por segundo. Por su parte, el cateterismo cardíaco derecho sería diagnóstico cuando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo en reposo sea igual o superior a 16 milímetros de mercurio y la presión de enclavamiento pulmonar sea igual o superior a 15 milímetros de mercurio en reposo o igual o mayor a 25 milímetros de mercurio en esfuerzo. Estupendo. Tras realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, solo nos quedaría identificar la condición etiológica específica y pautar el tratamiento médico oportuno de acuerdo con las recomendaciones de las guías de actuación clínica vigentes en la actualidad. Pero como podéis imaginar, esto es material para otro vídeo, pues ya no disponemos de más tiempo. Esto ha sido todo por hoy en Cardio Flash College. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal y dejad un me gusta. Nos vemos en la próxima clase y recordad, no lleguéis tarde. Adiós.